Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. En este video vamos a hacer un repaso de un tema que ya hemos visto en clase. Varios me han solicitado que hiciéramos un repaso de este tema, lo cual yo considero muy oportuno porque este es un tema, uno de los más importantes y básicos dentro de la programación. Entonces, creo que va a venir muy bien este repaso. Ok, sin más, el tema es el ciclo o bucle for. Ciclo o bucle son sinónimos y entonces, ¿qué es un bucle? Un bucle es algo que se repite una y otra vez, siempre y cuando se cumpla la condición que este ciclo o bucle tenga. ¿Y qué pasa cuando no se cumple la condición? Bueno, pues deja de ejecutarse este ciclo y pasa a la siguiente parte del código, lo que esté debajo de este, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán qué condición es esa. Pues esa condición la colocan ustedes en función de las necesidades que tengan en su código. Ahorita vamos a hacer dos ejemplos. Uno cada uno con diferentes funciones que pueden hacer con los ciclos for. Y haciendo la aclaración, hemos visto anteriormente el for y el condicional if. No quiero que se confundan, el condicional es un condicional, el ciclo for es un ciclo o un bucle, son dos cosas distintas. Eso sí, pueden introducir condicionales dentro de los ciclos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, quería hacer nada más esa aclaración. Dicho eso, vamos a pasar a la estructura del for. Después de ver la estructura, vemos los dos ejemplos. Entonces, para llamar al for dentro de Arduino, simplemente escriben la palabra for en minúscula, abren paréntesis, perdón, y van a tener tres parámetros. Antes de hacer el for, es necesario haber declarado una variable. Esa variable yo la voy a declarar aquí, por ejemplo, de tipo entero, por eso coloco int. Ustedes ya saben que int quiere decir de tipo entero. Pueden haber otro tipo de variables, pero la que yo voy a utilizar solo requiere datos numéricos enteros, es decir, de los números enteros. ¿Ya? Ok. Entonces, dicho eso, para el for necesitan una variable y esa variable va a estar en los tres parámetros del for, ¿sí? La primera va a ser un contador, es decir, desde dónde quiero que inicie mi ciclo. Por ejemplo, si mi ciclo va a ser para variar la intensidad de los LEDs, que era un tema de una de las hojas pasadas de trabajo, es desde qué intensidad quiero que inicie, ¿sí? Entonces, primer parámetro, desde dónde quiero que inicie, ¿sí? Segundo parámetro, bueno, supongamos que quiero que inicie de la intensidad 0. Recordemos que la intensidad en señales analógicas PWM iban desde 0 hasta 255. Ok, digamos que quiero que inicie desde 0, entonces A es igual a 0. El siguiente parámetro es la condición de lo que les hablaba, que es la condición que se tiene que cumplir para que éste se ejecute. Las condiciones generalmente se utilizan los símbolos de menor menor y mayor, o menor o igual, o mayor o igual. Esos son los más comunes, estos cuatro. Con estos cuatro ustedes pueden generar una gran cantidad de condiciones. Ok. Entonces supongamos que yo quiero que llegue hasta la intensidad máxima, es decir, 255. Entonces coloco acá que tiene que ser menor a 256 y con eso basta para que yo limite que la cantidad máxima sea 255, porque un número menor a 256, perdón, es 255 cuando hablamos de números enteros. Cuidado con eso, porque un número menor podría ser 255.99, ¿sí? Por ejemplo. Pero como estamos hablando de variable, como lo restringimos a una variable de tipo entero, entonces 1 menor a 256 es 255. Otra opción es colocar acá menor o igual a 255.
Entonces ahí ya lo limitan hasta 255. Ahí como lo quieran colocar ustedes, esto es mucho, se presta mucho al estilo de cada quien como se les sea más fácil. Ok, el siguiente parámetro, ya dijimos, ok, haciendo un repaso rápido, el primero es desde dónde quiero que inicie, el segundo es la condición y el tercero es la operación que quiero que haga si se cumple la condición anterior. Generalmente son de que aumenten en un valor o disminuyan en un valor. Para que aumenten es más, para que disminuyan es menos. Esto solo es para que lo hagan en un valor. Si yo quisiera que lo hicieran en dos valores, por ejemplo, la instrucción sería que A va a ser igual a A más 1. O bueno, les decía que si quiero que sea aumentos de más de un valor, sería A más 2, A más 3, en fin, lo que ustedes quieran. Y si quieren que disminuya, va a ser A, va a ser igual a menos 1 o menos 2 o lo que ustedes quieran. En este caso quiero que aumente, entonces voy a colocar A tiene que ser igual a más 1. Esto solo es una forma de representar una variable antigua, que es la variable A, y cambiarla por una variable nueva, que en este caso es A más 1. Porque si ustedes despejaran esta ecuación, tenemos A de este lado, al pasarla a restar con A sería A menos A 0 igual a 1. Pues eso es una inconsistencia matemática, entonces solo quería hacer esa aclaración que no es una ecuación intrínseca como tal, sino que es más que todo una representación para hacer un cambio de variable, sería. ¿Sí? Ok, entonces dicho eso, pasemos a la siguiente parte del ciclo for, que se hace abriendo llaves. Es acá donde colocamos qué queremos que haga nuestro ciclo. En este caso habíamos dicho que tiene que ser variar la intensidad de luz, entonces ya dijimos que eso se hace con una señal analógica. Entonces escriben o hacen un llamado a la señal analógica y escriben acá el pin donde está conectado el LED que quieren hacer esta instrucción, coma, el nombre de la variable que en este caso es A, ¿sí? Punto y coma, y con eso ya habrían terminado su hoja de trabajo, que algunos escribieron 256 líneas muy similares, solo que variando la intensidad. Entonces imagínense lo fácil que hubiera estado si se han recordado de esto. Ok, entonces esta es nada más una aplicación del for. Aquí voy a hacer un ejemplo, dos distintos ejemplos para aplicar el for. Entonces, lo primero que hacemos es declarar la variable. En este caso, el for que voy a utilizar es para declarar de salida estos pines, ¿sí? Entonces, int va a ser igual a pin, es decir, le voy a nombrar a mi variable pin, ¿sí? Porque va a ser la que me va a servir para declarar de salida los pines. O también, si quieren, coloquémosle salida para que sea un poco más específico. Después de esto venía lo que es el void setup, perdón. Abren llaves. Y acá lo que generalmente hacían, si ustedes querían declarar de salida, por ejemplo, desde el pin 7 hasta el pin 12, tenían que escribir la instrucción pinMod 7 salida output, y así con cada uno de los pines que querían declarar como salida. Entonces una opción más sencilla es hacerlo con un for. Llamamos al for, recuerden que con minúsculas, abren paréntesis, colocan el nombre de la variable salida que quiero que inicie desde el pin 7, es decir, desde el pin 7 quiero declarar yo como salida. Punto y coma, recuerden que se separa con punto y coma. Punto y coma, salida nuevamente, porque en los tres parámetros va el nombre de la variable salida, y la instrucción va a ser que sea menor a 13 nuevamente porque son variables de tipo entero. Entonces
un número menor a 13, en enteros va a ser 12. Punto y coma, salida, y quiero que vaya aumentando porque si inicia en 7, quiero que llegue hasta al 12. Entonces va a ser igual salida igual a salida más 1. Y abrimos llaves y colocamos la instrucción que quiero que haga, que en este caso es declarar de salida esos pins. Entonces pin mode, y ahora en lugar de colocar un pin en específico voy a colocar el nombre de la variable, que en este caso es salida, coma, la instrucción que quiero que haga, que en este caso que los declare de salida. Y eso es todo para declarar de salida desde el 7 al pin 12. Ahora voy a hacer otro ejemplo haciendo un for para cambiar ahora sí la intensidad de este LED que está en azul, perdón, que es de color azul, con un for. Entonces hagámoslo. Void loop, abrimos y hacemos el llamado del for. Bueno, antes hay que declarar la variable que vamos a utilizar acá. Voy a colocarle intensidad. Entonces intensidad, que quiero que inicie desde 0, punto y coma, intensidad tiene que ser menor, esta lo voy a usar con menor o igual a 255, la otra opción era menor a 256, creo que eso ya está claro. Entonces, pero aquí lo voy a hacer con menor o igual a 255, punto y coma, esto va a ser igual, perdón, punto y coma, intensidad, y quiero que aumente en una unidad en cada ciclo. Abro llaves y coloco la operación que tiene que hacer mi for, que en este caso es con instrucción analógica. Después escribo la instrucción que le corresponde y coloco el pin al cual está conectado, que en este caso es al 11, el nombre de mi variable, que en este caso es intensidad. Y cierro llaves. Y bueno, aquí me faltó unas llaves, porque estas son las llaves propias del for, pero tenemos que cerrar también las llaves del void setup. Lo mismo para acá, estas son las llaves del for. Me falta cerrar las llaves del loop, si ya no voy a escribir nada más. ¿Sí? Ok, y ¿qué es lo que está haciendo los ciclos for? Lo voy a explicar aquí con esto. Entra con esta parte del código. Empieza en 0, intensidad, empieza en 0. Entonces le pregunta la condición, ¿es menor a 255? 0 es menor a 255, menor o igual, perdón. Sí, es menor. Pasa a la siguiente porque cumplió las dos anteriores, o la anterior, mejor dicho. Y ejecuta la instrucción que la variable anterior o la variable antigua ahora se convierte en la variable nueva, que es intensidad más 1, es decir, la variable antigua más 1, más un valor. Llega acá y se ejecuta esta operación, la que está conectada al pin 11. ¿Y qué valor tiene intensidad? En este momento había iniciado en 0, ahora tiene un valor de 1 porque incrementó en 1 su valor. Ahora tiene intensidad, es 1. Es decir, aquí se colocaría con un valor de intensidad de 1. Luego vuelve acá al for porque todavía se está ejecutando, porque todavía se está cumpliendo la condición. Ahora aquí ya no es 0, sino que sería que tiene un valor de 1. 1 es menor o igual a 255. Sí es menor. Entonces cumple, pasa a esta parte de acá. Y entonces tendríamos que 1, o intensidad, incrementa su valor en 1. Y como estaba en un valor de 1 intensidad tiene un valor de 1. 1 más 1, 2. Ahora acá en intensidad tiene un valor de 2. ¿Ya? Ahí solo hice como la demostración de qué es lo que está pasando dentro del ciclo para que ustedes lo comprendan mejor. Ok, pero antes se me había olvidado agregar aquí el delay, que es el retraso o la cantidad de tiempo que va a pasar
entre un cambio de intensidad de luz. Voy a agregar un delay de 10 porque así avanza rápido, dado que tenemos un intervalo grande de cambios de intensidad. Y aquí también en lugar del signo más era una llave. Ahí se me había ido el teclazo. Ok, entonces esto sería todo por este video y muchas gracias.